Qué impresionante cómo cambian las cosas de unos días nada más. Una pregunta. ¿Ah? ¿Cómo te llamas tú? No me acuerdo. José Luis, y te dicen el Puma. ¿Qué? Numerado. Tony Cruz, aquí letra. Seguimos en esta línea entre dos. Y le voy a dar cuerda a este señor para que hable de lo que le gusta. Medias Rojas de Boston. No voy a hablar todavía de Boston. Ah, no. Voy a esperar un poquito para hablar de Boston, porque sí vamos a hablar de Boston. Sorpréndeme. Quería hablar era de los Gigantes de San Francisco. ¿Te acuerdas que los Gigantes de San Francisco el viernes que grabamos el programa, al mediodía estaban terceros? Sí, señor. Que tenían como 5-2, una cosa así. Bueno, ahorita 5-1. Los Dodgers están terceros. San Diego primero, San Francisco segundo y los Dodgers terceros. Y eso porque a los Dodgers les tocó una serie bien interesante, inclusive me diría que hasta con cara de hasta final de campeonato de la Liga Nacional, ese Philly Dodgers, 3 muy buenos juegos. Yo vi 2 de los 3. No vi el de Luzardo, porque vi el resumen. Pero es que todos los juegos fueron muy buenos. Luzardo volvió a lanzar un juegazo. 7 innings, 2 hits, sin carreras le lanzó Luzardo en su segunda victoria del año. Pero la serie fue tan buena que bajaron a los Dodgers del primer lugar. Ahora, ya yo sé por dónde coger. Y se lo dije a Carlos Feo el domingo de la transmisión, porque nos tocó hacer el último de la serie juntos. Cogían por la defensa. Están como el Madrid. No hay quien defienda. No hay quien defienda. Porque Mookie Betts, que no cometió error, se comió una jugada en un tiro de Quique Hernández en un intento de doble play, un rolling por primera. Quique pisa la almohadilla, tira segunda y él disparó aquí. Entonces le pegó en el guante y se le fue por un lado. Claro, no hay error porque hay un out forzado, pero era para una doble matanza. Es una jugada que tú sabes que tienen que hacer, ¿no? Y después Pajé, hermano, no estaba como la bailarina cuando está perdida. El bailador. Sí, está perdida en el primer ensayo. Se voltea para acá y todo el mundo va para allá. Bueno, el batazo iba por encima de su cabeza. Se volteó no una, sino 2 veces al revés. Y fue al final doblete de Harper, ¿no? Harper le pega duro a la pelota, no hay duda, pero ese tipo de batazos o te voltea como es o no la atrapa. Y él no se volteó bien ni una vez. Se volteó hacia la derecha, después se volteó hacia la izquierda, después se volvió a voltear hacia la derecha, estaba bañado en claro, como dice Luis Cedeño. Regadera. ¿Tú crees que vamos a presenciar algo como lo del año pasado? Que a fin de cuentas todo va a volver al orden natural de las cosas. Claro, la pelota es malvada. La pelota va a buscar el espía en el momento específico. Entonces tú no puedes seguir jugando un shortstop que no es shortstop por más que se esmere, porque sea un tipo atlético, no es shortstop. Y no puede jugar con Pajé como jardinero central. Todavía en las esquinas pudiese ser, pero en el central, hermano, que necesitas un verdugo, no. Y entonces, bueno, ahí ya veremos qué termina pasando. Algo muy curioso pasó en esa serie, que fue un rescate de Tanner Scott, justamente el juego que lanzó Luzardo. El rescate perfecto. El único juego que ganan en esa serie de 3. 3 picheos, 3 outs, todo salvado. Bastante curioso. Sí. Bastante curioso. Eso y los 3 ponches con 9 picheos son cosas que uno se ve muy, pero muy poco, ¿no? Exacto. Porque ponchar a ¿cómo se llama? A 3 bateadores con 3 picheos cada uno no ha pasado muchas veces en la historia del béisbol. Pero el rescate perfecto, me refiero porque imposible hacerlo mejor. 3 lanzamientos, 3 outs y juegos salvados. ¿Sabes? Exactamente. Pero también producto de eso, hay que hablar que San Francisco también hizo su tarea, porque San Francisco le propinó una barrida en la bahía a los Marineros de Seattle. Una serie donde hubo algunos buenos duelos de picheo, aunque también hubo un juego de emociones que se termina de chalequeo. Sí, me encantó esa chercha entre Julio Rodríguez y Willy Adame, que Adame se ha adaptado muy rápido a San Francisco, a la bahía y a todo ese sabor de béisbol por allá. Está ganando, ¿no? 8-2 tienen los Gigantes, ¿no? Exactamente. Y fíjate que los Gigantes hicieron algunos movimientos, Verlander y Adame, básicamente, pero los Padres prácticamente no. Y nosotros teníamos cuestionamientos sobre si iban a ser competitivos o no, y rápidamente nos cayeron la boca. O sea, así como diciendo, mira, con lo que tenemos podemos ser competitivos. Ellos estaban firmemente creyendo en eso. De hecho, despertó
Arraez es una de las claves y ha estado caliente desde el inicio Fernando Tatís. Exactamente, y ese one-two al inicio de la alineación para después dejarle a un Manny Machado que está teniendo una muy buena arrancada de temporada, a Bogart, a Merrill, Cronenworth, Cronenworth, que ya dio un de 3 carreras abriendo el partido en el mismo primer capítulo. Exactamente, que es un pelotero clave para ese equipo. Hablamos de la serie entre San Francisco y los Marineros, y hubo una jugada visualmente espectacular. Probablemente esta entra ya en el top 3 de las mejores atrapadas que va en lo que va de la temporada, y difícilmente salga el top 10 de la temporada, pero costosa. Sí. Digamos que eso fue una victoria pírrica realmente, porque si haces el out, si pierdes a Víctor Robles porque se disloca un hombro, y si pierdes la serie. Entonces no, digamos... Ahora, ¿es culpable la malla de eso? Porque yo no veo que le impacta la pared, yo veo que tiene la malla. Es la malla. O sea, entró en una posición como que el brazo, el hombro se le va para un lado. Probablemente. Venía también a full velocidad y saltó, cogió la bola en el aire y se metió contra la malla. A lo mejor justamente la inercia de la velocidad del desplazamiento y la frenada abrupta, y a lo mejor lo que tú dices, no aterrizó bien, y eso habrá provocado el dislocamiento, ¿no? San Francisco haciendo sus méritos con sus recursos allí para pelearle al monstruo con el que están peleando los otros 28 equipos de las grandes ligas. Pero bueno, se están viendo las costuras de que sí, es un equipazo, sí, tiene mucha profundidad, pero sí, también tiene sus hendiduras por las cuales le pueden hacer daño. Ahora sí, vamos a hablar de los Medias Rojas de Boston, porque hay que hablarle de algo que resultó histórico. Rafael Devers arrancó, pero de forma terrible, la temporada. 19 turnos sin conectar hits, 15 ponches en esos 19 turnos, ¿no? Y posterior, eso en los primeros 5 juegos, y eso fue histórico. Sí. Pero también ha hecho historia, porque ningún pelotero después de un periodo tan malo en 5 juegos, en los 5 siguientes juegos había conectado 10 o más hits. Y Devers en ese plazo batió de 19-10 con 3 dobles, un jonrón, 7 empujadas, apenas un par de ponches. Ayer se corta la cadena de juegos con hits porque batea de 3-0, pero remolca una carrera en una causa perdedora. Ayer lunes pierde en los Medias Rojas con los Azulejos de Toronto, pero qué manera de despertarse, qué manera de levantar y qué manera de rendir ha tenido un compatriota nuestro, Wilyer Abreu. Escúchenme esta: bateadores zurdos en toda la historia de la Liga Americana que han arrancado en sus primeros 10 juegos con 14 o más imparables, 3 o más honrones, 12 o más empujadas, 10 o más anotadas y 8 o más bases por bolas recibidas. En 1925, un señor llamado Ty Cobb. En 1932, unos señores llamados Lou Gehrig y Babe Ruth. Y en 2025, un maracucho llamado Wilyer Abreu. Nada más y nada menos. Como dirían por aquellos lados, la pepa el queso. ¿Para qué voy ahí? Nada más y nada menos. Parte de ese rendimiento, Tony, tuve oportunidad de conseguir una información en Twitter, en X, como lo quieran llamar, que Wilyer ha mejorado con respecto a la campaña anterior su porcentaje de contacto de 70.4 a 85.5, un 15.1%. La tasa de ponches hasta ahora la ha disminuido de un 28% a un 10.8% nada más. Eso sí no lo bajo yo nunca. Yo tengo mi taza de ponche, cada vez que me provoca un ponche muy me lo siento. ¿De la abuela? De la abuela. Ah, bueno. Entonces, cuando tú ves esto, él ya había hablado en entrevistas, había dicho que él consideraba que se había ponchado mucho, se había ponchado en 125 ocasiones el año pasado, y que eso era una cosa de las que él tenía que mejorar, porque si él se ponchaba menos, significaba que él iba a poder ayudar mejor a su equipo. E incluso lo halagaron por la condición física en la que se presentó en el campo de entrenamiento. Él estuvo trabajando en la temporada muerta en su mecánica para mejorar lo del contacto, y bueno, hasta ahora los resultados han sido maravillosos. Y hablando de los Medias Rojas, digamos, uno no se alegra de las desgracias ajenas, y lamentablemente Connor Wong sufre la fractura del meñique de su mano derecha,
y va a ser Carlos Narváez el que tome la responsabilidad en su ausencia de ser el receptor de todos los días de los patirrojos. Están en buenas manos. Sí, Están en buenas manos. Narváez es un tremendo receptor. No hay duda de que uno nunca quiere la lesión de un pelotero, ¿no? Y mucho menos, a pesar de que uno puede como coterráneo desear, si eres dominicano, que un dominicano tenga una oportunidad, o un mexicano de ese estilo, o un puertorriqueño. En el caso nuestro, nosotros conocemos a Narváez, lo hemos visto en la liga, sabemos lo que puede aportar y queremos tener certeza de que el trabajo que puede hacer sustituyendo a Wong va a ser bueno, sobre todo porque yo tampoco creo que Wong sea ninguna superestrella, es un pelotero bueno, pero no es una superestrella, no es Buster Posey, por decirlo de alguna manera, no es un receptor de esa naturaleza. Mira que están suficientemente cubiertos con Boston. Te dije que iban a ponerse sobre los 500, ¿no? Rapidito. Barrida a los Cardenales de San Luis para ponerse sobre esa marca, a pesar de que ayer perdieron con un gran trabajo de José Berríos, que había preocupado porque Berríos no se había visto bien en la temporada, y ayer tuvo su oportuno partido para redimirse con actuación de Josh Springer de 4-4 en la jornada del día de ayer. Cosas y detalles, ¿no? Sí, esa división le ronca. Ya ronca, esa división está pegadita todo. Sí, señor. A juego y medio está Tampa, que es el último. Y Tampa tiene 4-5. 4 victorias, 5 derrotas, 5-6. Baltimore 6-5, Toronto y Boston 6-4 los Yankees. Juego y medio entre el primero y el último. Te quiero contar. No está fácil. Y ven acá, infórmame, ¿quién está de primero en el centro de la Liga Americana? En el centro de la Americana. Ajá. Detroit. ¿Dónde están los Medias Blancas? Ya cogieron su nivel. Sí, pero déjame decirte que no me han desagradado. No, vale, no. Martín Pérez volvió a lanzar un juego muy bueno. Que al final el relevo lo perdió. Pero ya eso es otra cosa. Ya eso es harina otra cosa. Su trabajo de 6 innings fue espectacular. No, y no solamente Martín. Los otros miembros de la rotación han seguido mostrando que, mira, sí tienen capacidad para competir. Por lo que hablábamos cuando analizamos, de que ellos van a competir con ellos mismos, de tener una mejor imagen en este 2025 respecto a esa temporada para el olvido de 2024. Pero bueno, las diferencias se van marcando. Y ese 2-7 en este momento es la segunda peor marca de las mayores, solamente superada por los Bravos de Atlanta, que tienen 1-8. Y el panorama de Atlanta no está bueno, no está para nada prometedor, ¿no? And the rancho is burning. Como decimos aquí en Venezuela, cuando hay una situación complicada, bueno, y el rancho está ardiendo. Bueno, nosotros vamos a hacer una segunda pausa y venimos con más de línea entre dos. Y en el próximo bloque vamos a hablar de algunas cositas que están alrededor del béisbol. No son propiamente béisbol, pero son importantes prestarle atención. Ya volvemos.